Ahora, continuemos con la segunda parte. Si yo contemplo a mi marido y estoy como segura de que es intransigente, exigente, al mirarlo de ese modo, yo estoy siendo exactamente igual. Porque intransigente viene del latín y quiere decir alguien que no cede, alguien que no acepta otra opinión. Entonces yo estoy siendo ese mismo. Es como estas personas que defienden los derechos humanos, que escuchan que alguien es racista y enfurecen contra el racista. Es la misma actitud mental, nada más que justifican su enojo, su frustración, su coraje, diciendo que ellos pues están defendiendo los derechos humanos. A eso se refiere la expresión de he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra u omisión. Señala a que hemos errado mucho, hemos comido del árbol del conocimiento, hemos creído saber y nos hemos quedado idolatrando esas imágenes falsas que nos llevan a sentirnos enojados, frustrados, tristes, segregando esas sustancias y creando más de esa imaginación vana. En esa frase de he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra u omisión, es importante la obra y la omisión. La omisión, bueno, todo es importante, pero quiero señalar o encender una luz en base a esas dos palabras. Una, omisión viene del latín ob y missus. Ob significa hacia, en contra. Y misus significa enviado o mandado. Sion es el efecto o la acción. Entonces estamos hablando que cuando yo estoy pensando a una persona de esa manera, como siendo intransigente, demasiado exigente, y esa persona me cae mal, estoy yo enviando hacia esa persona. Yo estoy teniendo el acto de enviar en contra de esa persona esta mala vibra que yo estoy generando en lo interno. Cuando te dije tus barcos llegan a puerto en un mar en calma, estás señalando a un mar, es la química cerebral. Si yo estoy calmada, no estoy generando una tormenta. La palabra tormenta también viene del latín, significa atormentar, torturar. No me estoy torturando, no me estoy maltratando yo misma cuando mantengo la calma. Ya estando en una relación en la cual estoy muy enojada con mi esposo por tal o cual cosa, que como te digo, el enojo es mío, lo traigo adentro y mis pensamientos lo están alimentando todo el tiempo. Para yo poder salir de ahí, tengo que crucificar al cuerpo. Crucificar significa tengo que quebrarlo, tengo que atravesar el dolor de no aferrarme a tener la razón. El ego disfruta de ese poder que le da decir el otro es malo, es intransigente, es demasiado exigente, es odioso, tiene un genio de la fregada. El ego se regocija, hay un goce, disfruta en ese sufrimiento. Entonces, decidir no ver a mi marido de esa manera implica que tengo que renunciar a tener la razón y eso es muy, muy, muy doloroso. Muy doloroso. ¿Por qué? Porque la personalidad se ha identificado con ese personaje que sufre por culpa del otro. Yo soy víctima del otro. Y entonces inconscientemente es como yo soy una buena persona, el otro no es una buena persona. Renunciar a eso es muy doloroso. Entonces empezarme a dar cuenta que no es el otro el que me está haciendo sufrir, sino soy yo pensando, imaginando, alimentando estos sentimientos rencorosos, la que me está haciendo sufrir. Asumir esa realidad es sumamente doloroso. Y entonces hay que quebrar a la personalidad, hay que crucificarla, hay que atravesar el dolor, ¿no?, de lo que nosotros mismos contenemos, el contenido de nuestra personalidad. Ese enojo hay que asumirlo, esa tristeza hay que asumirla, esa frustración hay que asumirla, hay que sentirla, hay que experimentarla sin alimentarla. La cruz es un símbolo que se ha utilizado en muchísimas culturas. Es hermoso cuando veo un dibujo de una cruz que está un círculo
alrededor tocando los 4 puntos de la cruz. La cruz significa la muerte vencida por el sacrificio. Esto señala, el círculo que te comento señala a la totalidad, a la conciencia. La cruz señala precisamente a la muerte a través del sacrificio, solo que sacrificio en su etimología en realidad quiere decir hacer las cosas sagradas, honrarlas, entregarlas, ¿no?, a un poder superior, no a la personalidad. No es sacrificio en el sentido de sufrimiento, sino de hacerlo sagrado. Entonces es poder atravesar como nuestro dolor y dar un paso más, a aprender a hablar, ¿no?, en pensamiento, palabra, obra y omisión. Es aprender a hablar de otra manera. Es, por ejemplo, empezar a decir, frente a esta situación ya no opongo resistencia, solo sé que no sé nada y le entrego a Dios este asunto para que sea Él el que resuelva. Es hacernos a un lado para no seguir interfiriendo con los significados que nosotros le hemos dado a todas las cosas. Un significado que es tremendamente acotado, reducido, personal. Adán señala al hombre común y Jesucristo señala precisamente al despertar de la conciencia, al hombre que ha despertado a su divinidad interna, a este que renuncia a la intransigencia mental y se abre a descubrir quizá otras posibilidades. El Evangelio de Habacuc 2.2-4 señala y dice: he aquí el orgulloso, en el que su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Lo que hace es hablarnos sobre el orgulloso, ese que sostiene su punto de vista, ese que no quiere perdonar, ese que prefiere tener la razón, ese su alma no es recta. Y la palabra recto en su etimología quiere decir el que rectifica. No está dispuesto a rectificar. El orgulloso cree tener la razón y primero muerto que dar su brazo a torcer, primero muerto que ser feliz. También si nos vamos a Juan 0.5, 2.21, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, no idolatres a la víctima, no idolatres al malvado de tu historia. Suelta esas imágenes falsas para que puedas ser libre, para que puedas abrir las puertas al plan divino de tu vida. Igual Juan 3, 2.7-8 nos dice: os es necesario nacer de lo alto. Y lo alto señala al agradecimiento, al respeto, al amor, al honrar, idolatrar la existencia. Difícilmente nos encontramos a alguien que esté dispuesto o que viva su vida venerando la existencia, el simple hecho de existir. Eso es el máximo propósito de la vida. Pero no, estamos nosotros en un mundito guardando resentimientos y corajes, queriendo colgar al otro sin lograrlo. También Florence Scovel Shinn, si no me equivoco, ella dice: a las personas despiertas espiritualmente nada les parece demasiado bueno como para que pueda suceder. Significa que una persona despierta espiritualmente no está idolatrando estas imágenes falsas, sino ve más allá de su miedo, de su rencor, de su coraje, y es capaz de mirar la tierra prometida. A eso se refiere la Biblia con: te daré la tierra que seas capaz de mirar. Si lo único que miras es una tierra con intransigencia, con exigencia, con no diálogo, no armonía, pues eso es lo que se te dará, porque eso eres en lo interno, esas sustancias segregas y alimentas esos patrones de pensamiento y sentimiento.
Si estás dispuesto a renunciar a ello y contemplas que esto es, por llamarlo de alguna manera, como la mentira del cuerpo, la mentira del calumniador amarranavajas, y empiezas a cerrar los ojos, a no dejarte llevar por las apariencias y a entregarte a la vida y a la existencia, empiezas a bajarle varias rayitas al orgullo, a la soberbia, y comprendes que todos somos uno, empiezas a amar a tu prójimo como a ti mismo, renuncias a alimentar el coraje, el odio y el resentimiento y comienzas a alimentar en ti el agradecimiento, el entendimiento, el infinito amor de Dios. Entonces hay una frase muy linda que deja ver si la encuentro rápidamente, que quería compartir con ustedes, lo había olvidado. Es una frase que dice: solo una cosa sé, antes estaba ciego, sin embargo ahora puedo ver. El poder invencible de Dios barre con todo lo que se encuentra ante él, y yo floto sobre las olas hacia mi tierra prometida. O sea, estoy libre de la resaca del pensamiento negativo, y ya me entrego a la vida para que sea la infinita inteligencia la que se encargue de acomodar todo en su lugar. Y entonces, si esta persona con la que estás en pareja puede permearse de ese amor que tú vas a empezar a dar, fantástico, se unirá a ti, y si no, la vida se encargará de botarlo de tu vida porque no corresponde. Solo puedo decirte que está en tu vida para que inicies el trabajo del perdón. Y vuelvo a repetir, el perdón es la capacidad que tiene el hombre o la mujer para no volver a cometer el mismo error, para no volver a cometer el error de seguir juzgando de la misma manera a las personas. Y en este acto he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Aquí la obra es lo que he obrado en pensamiento, no lo que yo haya actuado. A veces podemos ser muy amables, ¿no?, con la pareja. Ay, le sirves o le tienes la ropa limpia o le traes unas flores, pero es mera apariencia, porque en el fondo la estás pensando de la peor manera. Entonces a eso es a lo que señala William Blake nos dice: a menos que muera, tú no puedes vivir, pero si muero me levantaré de nuevo y tú estarás ahí conmigo, señalando que a menos que muera nuestro ego, no podremos vivir. Pero si lo dejamos morir de inanición, si no estamos dispuestos a seguir alimentándolo, nos volveremos a levantar. Ahí es donde viene la resurrección. Volveré a nacer a otra conciencia. No estaré condenado a mi mente pequeñita, llena de emociones tormentosas, sino podré darme cuenta que en realidad yo soy la conciencia que puede decidir, que tiene libre albedrío de alimentar a diario el perdón, el agradecimiento, el amor o las emociones negativas, y la consecuencia la voy a pagar yo. Probablemente a los demás los voy a salpicar, pero primeramente la voy a pagar yo. Gracias.